Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia y lo vamos a hacer en Primera de Juan. Están haciéndose espesos estos versículos del capítulo 3, pero bueno, gloria al Señor. El Señor está ministrando a su pueblo. Y aunque ya llevamos varios domingos, pues apenas estamos pasando la mitad del capítulo. Nos esperan otros 10 versículos cuando menos, pero esta tarde vamos a dar lectura a los versículos 14 al 16, perdón. Escuche con atención, siga con su vista. Primera de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y esta es palabra de Dios. Ahí en su lugar voy a invitarle a que todos a una voz, y déjeme oírle, no me deje leer solito, leamos juntos el versículo 14. Versículo 14 de esta primera de Juan 3. Dice la palabra de Dios así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una vez más, dice la palabra de Dios así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El título de nuestro mensaje esta tarde: hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Haremos bien en considerar lo que el escritor sagrado está revelando a los verdaderos creyentes en este versículo 14. Es una revelación que solamente corresponde, repito, a los verdaderos creyentes. Declaraciones como estas son declaraciones muy socorridas para que cualquier congregante se monte en ellas. Es decir, una declaración como esta hace que hasta el más irregular y más frío o tibio diga: yo soy ese, yo soy ese. Pero haremos bien en considerar lo que el escritor sagrado está revelando a los verdaderos creyentes en este versículo 14 de nuestro texto. Estancarse o avanzar. Estancarse o avanzar. El sentido de esta dialéctica lo podemos explicar de una manera elemental y lógica. Al estancarse nos rezagamos. El que se estanca queda rezagado, mientras que el que avanza lo hace hacia adelante y hacia arriba. Un hacia adelante, un hacia arriba resultante. Así habremos de entender un poco mejor el sentido transicional, hablando de una transición que representa pasar de un estado a otro. En este caso, nada más representa pasar, nada más representa pasar de estar muerto a estar vivo. Nada más representa pasar de muerte a vida. Allá el mismo escritor Juan en el 5:24 de su evangelio dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí puse un pequeño asterisco. Mire, hermano, es muy importante que entendamos frases como con la que empieza este versículo: de cierto, de cierto. Podría parecer que no es necesario, pero prefiero, si usted ya lo entendió, que lo sobreentienda, pero si tal vez no lo ha entendido, que pueda entenderlo. Cuando dice la palabra de Dios de cierto, no se refiere a un desierto.
entendiendo el desierto como un desierto donde hay aridez y pura arena y puros huizaches y nopales y cactus. Ese es un desierto, ¿okay? Si leemos detenidamente vamos a encontrar que lo que está considerando el escritor es un desierto, es decir, certidumbre de que lo que se está declarando al repetir como tal desierto, está prácticamente garantizando la veracidad, la certidumbre que tiene lo que va a decir. Por eso dice el versículo, desierto, es como decir, lo que te voy a decir, estoy tan seguro como seguro puedo estar de que es así. Y te lo voy a decir, dice, os digo, el que oye mi palabra, oír, y cree, ejerce la fe que recibe al que me envió, tiene vida eterna, una afirmación, una confirmación, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Curioso, el mismo escritor allá en Juan 5:24 usa la misma frase que usa aquí en 3:14. Hemos pasado de muerte a vida. En una valoración médica, los signos vitales, es decir, los señales de vida, en una persona son indicativos, determinantes y reveladores de la condición real de aquella persona que está siendo valorada. A saber, estos signos son conciencia. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Cuando noquean a un boxeador, ¡pum!, cae. Y de las preguntas que hace el referee para saber si está bien es, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No sé. Pues, estás fuera. No estás bien. Conciencia. ¿Verdad? En la iglesia en Tijuana, me acuerdo que había un hermano que trabajaba como paramédico en una de las estaciones de la Cruz Roja. Y algunas veces fue al colegio a dar clases de primeros auxilios. Y como maestros pues como el cuerpo docente del colegio, nos convocaban a tener estos talleres de entrenamiento. Y recuerdo que él nos instruía en ese respecto. Si tú de repente, como maestro, se te desmaya un alumno en el salón, lo primero que tienes que hacer es horizontalizarlo y verlo a la cara y preguntarle, ¿cómo te llamas? Saber si está consciente. Conciencia. Pulso. ¿Cuántos latidos por minuto? Respiración. ¿Cuántas respiraciones por minuto? Presión arterial y temperatura. Pensar en un signo vital en el plano espiritual no tiene entonces que ver necesariamente con conciencia, pulso, respiración, presión arterial o temperatura. Pensar en un signo vital en el plano espiritual definitivamente es que amamos a los hermanos. Ese es un signo vital en el plano espiritual. ¿Cuánto tú amas a tus hermanos? ¿Cuánto? Debería ser la misma proporción en la que amamos a Dios. ¿Y cómo le amas? Bueno, cuando menos como a mí mismo. Signos vitales que son inobjetables y que si mi vida no registra delante de mí y de quien habrá de valorarme, no podrá decir que he pasado de muerte a vida. Dice nuestro texto en la parte final, note usted esas tres últimas palabras del versículo 14. Léalo conmigo en voz alta. Las últimas tres palabras del versículo 14. Dice así: permanece en muerte. Permanece en muerte. Una muerte espiritual en nuestros delitos y pecados. Difícilmente podemos encontrar algún otro concepto más diametralmente opuesto que el que menciona el escritor sagrado, cuando menciona de muerte a vida. ¿Nota usted el boletín porque está en blanco y negro? De blanco a negro. De bueno a malo. De limpio a sucio. Así entonces, de muerte a vida.
La afirmación que hace el apóstol, la afirmación requiere confirmación. Es una afirmación que aquí declarada exige de aquel a quien el apóstol se refiere, es decir, de usted y de mí, que sea confirmada tan clara y tan contundentemente como el apóstol la deja escrita para la eternidad. Y esa afirmación la leemos al principio del versículo 14. Nosotros sabemos que, nosotros sabemos que, nosotros sabemos que, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Lo sabemos? Lo vivimos. Vamos a exponernos a la verdad de la palabra de Dios para poder contestar esas dos preguntas con convicción suficiente que nos lleve, como lo propongo, a confirmarlo o tal vez a por primera vez afirmarlo en nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Oremos para que el Señor nos instruya. Señor y Padre nuestro, a la hora de predicar este mensaje, Señor, como te lo decía a la hora de prepararlo, y te lo agradezco, me has hecho sentir falto y más limitado de lo normal. Pero estoy aquí de pie confiando en ti y en que tu Espíritu obrará y llegará al corazón de cada oyente, tanto de quienes estamos aquí como de quienes a la postre quieran y puedan y sean llamados a escuchar esta predicación en alguna de las plataformas en las que se transmite, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo tome control de cada oyente, así como tome control de mi mente y de mi lengua, Señor. Que no quede ninguna palabra que tú quieres que sea dicha sin ser dicha, pero que tú también sanciones mis labios para que no diga nada que tú no quieras que yo diga. Y así, Señor, se cumpla tu propósito, el propósito por el que has reunido a tu iglesia para ser ministrada, alimentada, exhortada, corregida, consolada por lo que tu soberanía disponga. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Un testimonio inobjetable de verdaderos creyentes que bien puede retar a todo aquel que se precie de haber pasado de muerte a vida. Bien puede retar a todo aquel que se precie de haber pasado de muerte a vida. Si buscamos un testimonio bíblico de algo que pueda respaldar este pasar de muerte a vida, no haremos mal en tomar como referencia el pasaje que leímos todos a una voz alternadamente, guiados por Arturo, en donde encontramos sucesos que empiezan a quebrantar la unidad de aquella primera o aquella iglesia primitiva en Jerusalén. En Hechos 2, versículos 44 y 46, encontramos el testimonio que parece paralelo al que encontramos 2 capítulos más tarde. Dice la palabra de Dios en 2:44 de Hechos: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Qué testimonio tan hermoso! Aquellos nuevos creyentes recientemente convertidos tenían el mismo sentir. Estaban prácticamente en una comunión a prueba de todo. Tenían, dice, en común todas las cosas. Todas las cosas. Yo me quedé pensando, en común todas las cosas. Cielos. Todas las cosas. ¿Qué cosas serían las que tenían en común? A lo mejor le gustaban las mismas canciones rancheras. No creo.
A lo mejor le gustaban los mismos dichos con palabras soeces y de doble sentido, no creo. Todas las cosas tendrían necesariamente que ver con aquellas apuntando hacia la piedad, hacia la manifestación de amor. Tenían todas las cosas en común. Y la manera de expresarlo era vender sus propiedades y hacer de ese bien un bien común para todos. Qué bonita, qué hermosa manera de expresar el amor. 2 capítulos más tarde aparece el mismo testimonio, pero no es la misma situación. Para esto ya ha pasado algún tiempo. Y gloria a Dios, el testimonio se mantiene. Dice en 4:32 del mismo Hechos, 2 capítulos más tarde. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Mientras que en 2:42 se acababan de convertir 5,000 Aquí vemos 2 capítulos más tarde, 3,000 más son salvos, y se está refiriendo a varones. Así es que no es aventurado pensar que aquí estamos hablando de más de 10,000 creyentes. Por eso dice, y la multitud de los que habían creído, estoy en el versículo 32 de Hechos 4, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, otra vez, todas las cosas en común. 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían eran heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice el versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Según su necesidad. Y ese es un testimonio, repito, que hace más sólido el escrito del apóstol Juan. Porque ¿a que no sabe usted quién estaba ahí recibiendo todas esas ofrendas? Juan estaba ahí. Definitivamente Pedro también. Y los demás apóstoles. Ahí estaba Tomás, ahí estaba Felipe, ahí estaba Simón. Ahí estaban los discípulos. Y Juan estaba ahí. Así es que lo que pasa 50 o 60 años después, escribiendo su primera carta, sin duda el Espíritu Santo está instrumentando la vivencia y la experiencia de Juan cuando vio las manifestaciones de amor. Y así es como escribe clara y contundentemente en el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y bueno, la veteranía del apóstol Juan alcanza para estimular su memoria. Sabemos que él, junto con los demás apóstoles, estamos hablando de más o menos una vivencia que tenía 55 años, 60 años de haber pasado. Aquello que vivió el apóstol Juan en la iglesia primitiva de Jerusalén, viendo cómo todos aquellos venían, de eso ya hace 55 años. ¿En dónde ustedes estaban hace 55 años? ¿Verdad? Pues yo tenía 3 meses de vida. No. ¿Cuántos años? Ya no me acuerdo. Pero hace 55 años la mayoría de los que estamos aquí no estábamos, y si estábamos alguno aquí, pues tendríamos unos 3 o 4 años. El anciano Juan entonces recapitula en su memoria y empieza a escribir, recordando ese testimonio tan hermoso de la primitiva iglesia de Jerusalén, que manifestaba así el amor de los hermanos unos con otros. Esa experiencia está jugando un papel importante detrás de la expresión del apóstol que dice en que amamos a los hermanos. Una práctica lateral del reto al que el maestro
sometió al joven rico, ¿se acuerdan? Cuando allá en Mateo 19, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿a qué perfección se estaba recibiendo el maestro? Se estaba refiriendo el maestro a la perfección absoluta de no falla y no pecado. Si quieres ser perfecto en el amor, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Esa, para el hombre rico, fue una fuerte medicina. De esas que a veces nos resistimos a tomar, preferimos la dolencia que lo malo de la medicina. Sabe feo, nos hace vomitar. ¿Sabes qué? Mejor déjame con el malestar, prefiero aguantarme a tomarme ese brebaje. Pues así fue de fuerte esta medicina, para que no lo soportó, dice, y se fue triste. Es difícil asegurarlo, pero sí podemos especular un poco respecto a que este joven rico bien puede no haber sido uno de los elegidos. Y notamos que la manera en la que lo trata el maestro no es una manera que pudiéramos decir muy amable, pero sí es todo justicia. ¿Estás buscándome convenencieramente? Bueno, déjame decirte lo que necesitas hacer. Ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y entonces sígueme. Ah, no, pues así no. Yo sabía que no me estaba buscando de corazón. ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Él lo sabe todo. Se fue triste. Prueba de que el amar al prójimo, o aún a los suyos, o a Dios, en aquel joven no era una de sus virtudes. Eso sí, se amaba a él. Primero yo, después yo y el último yo. Que a mí me den lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo lo quiero y todo va a estar bien. Pero si no, entonces no. Una vez más, la probabilidad de que Juan haya sido testigo presencial de aquel encuentro con el joven rico es altísima. Pues andaban juntos. Y Juan, hasta por el celo de Pedro en otro pasaje, ¿verdad? Pedro le reclama al maestro, oye maestro, Juan no se separa de aquí, aquí anda de encimoso. Claro, estoy parafraseando, ¿verdad? No le dijo así esas palabras, pero eso es lo que quería decirle en nuestro idioma de ahora. El maestro se voltea a Pedro y le dice, mira, si este quiere andar aquí de metiche, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este cuadro es una referencia en la que yo me imagino a Juan, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Expectante en ese diálogo del maestro con el joven rico. A ver, aquí hay un joven que quiere seguir al maestro. A ver qué le va a decir el maestro. Maestro, ¿qué le vas a decir? Y entonces se escucha claramente el argumento del maestro. Andy, pues, a ver, joven rico, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a contestar al maestro? ¿Qué le vas a contestar? No, pues que todo lo he seguido y todo lo he cumplido. Andy, maestro, ¿qué vas a hacer con este joven? Mira, es recto, está de acuerdo a la ley. Y entonces el maestro suelta su medicina, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sígueme. ¿Qué vas a decir, joven rico? Joven rico, joven, ¿por qué te vas tan triste? Estaría pensando el apóstol. Así es que él tiene suficientes vivencias y suficientes testimonios para que, aparte de la inspiración del Espíritu Santo, él tenga argumentos humanos de suficiente solidez. El amor y sus manifestaciones de y entre hermanos era cotidiano y consistente entre aquellos hermanos de la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, hasta que primero en Hechos 5 del 1 al 11, que fue el pasaje que leímos, se presenta Satanás y obra en Ananías y Zafira. Así es como irrumpen en escena y mienten al Espíritu Santo.
Despuésito, en el 6, del 1 al 6 del mismo Hechos, dice la palabra de Dios: en aquellos días, como crecían en el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya pasó el primer incidente entre Ananías y Zafira, que viene a trastocar esa comunión y esa unidad que había en la iglesia. Y ahora se presenta unas murmuraciones respecto de que las viudas de los griegos no están siendo igual de atendidas que la de los hebreos. Y traen este pendiente ante los 12 y los 12 convocan a la multitud de los discípulos y les dicen, los 12 apóstoles, les dicen: bueno, no es justo, dice el versículo 2, que dejemos nosotros la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio y del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y vemos entonces que ahí en versículo 6, del 1 al 6, surge la inconformidad. Y desde entonces, fíjese, ya hay murmuraciones en las iglesias. ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen allá? No, pues a mí no se me hizo bien que el hermano esto. No, a mí no me gustó que la hermana aquello. Las murmuraciones aquí es entre los griegos helenistas y los hebreos con respecto al reparto de los apoyos económicos entre las vidas. Pues el poder y la soberanía de Dios interviene, dice, y lo de Ananías y Zafira, Dios lo resuelve desde su soberanía. ¿Cómo? Hermano, hazle caso a los apóstoles. Si vendiste en lo que la vendiste, mejor ándale, ve a traer lo que guardaste y entre. No. Él es soberano. Mata a Ananías y unos minutos, tal vez una hora o algo así después, mata a Zafira. Resuelto. ¿Qué más aparece? Hay algunos murmurando. ¿Cómo es que Dios lo resuelve? Bueno, lo resuelve estableciendo un ministerio eclesiástico de servicio. El diaconado. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás son nombrados diáconos en la iglesia, con tal de restaurar la comunión, con tal de restaurar las óptimas condiciones para que el amor no se interrumpa. Pero, ¿y qué de los que dicen ser del rebaño y aún suscriben sus nombres en los registros de membresías, pero no aman a los hermanos? Notemos que el escritor sagrado no le tiembla la mano para señalarlos ahí en el versículo 14, letra C, es decir, la última parte del versículo: los que no aman a sus hermanos permanecen en muerte. Permanecen en muerte. Usted y yo hemos sido más de una vez expuestos a un trato hostil, en donde en lugar de amor y afecto de algún otro congregante recibimos actitudes hostiles, injustas, juiciosas y hasta condenatorias. De manera que en instrucciones como esta podemos encontrar un buen motivo, una buena razón por la que somos tratados así. Versículo 14 al final dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. No podemos esperar que haya amor de alguien que está muerto. En el 13:35 de Juan dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y alguna vez, si no lo hemos vivido, lo vamos a vivir, en donde no sintamos necesariamente mucha simpatía por el hermano. Y en el plano terrenal yo le tengo que decir: es válido no simpatizar mucho con el hermano, lo que no es válido es no amarlo. Hay que amarlo a pesar de que nos pueda resultar un poco antipático. Eso nos llevará a la mejor a
limitar un poquito mi interacción con él o con ella, es válido, siempre y cuando detrás de eso haya amor. No intolerancia, no hostilidad, no crítica, no condenación. Será un vivo indicativo de que verdaderamente somos hijos de Dios. El conocimiento de causa que Juan despliega para hacer estas contundentes declaraciones bien pueden ser resultado de lo que su memoria registra, como ya lo explicaba hace un momento. Entre esas memorias también tenemos aquella del aposento alto, porque ahí estaba Juan cuando él fue testigo de la traición de Judas. Aquel Judas no amaba a Dios, no amaba a su prójimo. Y digo prójimo porque no podemos decir a sus hermanos, pues los demás sí eran verdaderos, él no. Juan lo entiende así, así lo registra para la eternidad, refiriéndose a todos aquellos que pueden tener una conducta como la de Judas. Permanece en muerte. Nos encarrilamos entonces al versículo 15, donde encontramos que dice todo aquel. Estamos ante una expresión que se escribe con una notable frecuencia en la Biblia. Así que bien haremos en considerar y observar que recurrentemente un indicativo obligado hace una expresión concluyente. Todo aquel. Digo un indicativo porque el todo aquel no dice mucho, salvo que haya un indicativo posterior a la frase de todo aquel. Todo aquel, una expresión incluyente, dirá todo aquel que, por ejemplo, teme a Jehová, según Salmo 128.1. Todo aquel que en él cree, según Juan 3.15 y también 3.16, en él cree. Todo aquel que vive, según Juan 11.26. Todo aquel que invocare, según Hechos 2.21. Todo aquel que de ti se aparta, Salmo 73.27. Cada indicativo viene a acotar o a demarcar, a particularizar el presunto todo que puede hacer pensar a alguien que es universal. La figura de expresión se conoce como sinécdoque. En vuestro versículo 5, el indicativo es, en nuestro versículo 15, Juan 3, el indicativo es todo aquel que aborrece. Número 2, el número 1, todo aquel. Número 2, aborrece a su hermano. ¿Qué aborrece? Lo decíamos la semana pasada, apartarse de algo o de alguien con horror. Es que aborrecer, de acuerdo a lo que el precepto bíblico nos dicta, es asesinar. Y aborrecer y asesinar son pecados con la misma raíz. Número 3, es homicida. Es homicida. Según lo que dice Mateo 5:21, el maestro hablando, oísteis que fue dicho en los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La pena es igual para aquel que mata con relación a aquel que, según dice aquí, se enoja con su hermano. ¿Usted está enojado con algún hermano, con alguna hermana? Tiempo ha que ya usted debe haber redimido ese enojo, porque cada día que pasa usted está matándolo. Se me hace muy exagerado, hermano. Pues es el maestro al que le estás alegando cuando dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero ahora yo te digo, ¿y quién es el que está hablando? Si te enojas con tu hermano, eres culpable de juicio. La misma culpabilidad tienes si te enojas con él que si lo matas. Serás culpable de juicio. Hermano, gracias a Dios
por su gracia lo digo. Hoy en día no puedo yo, mi memoria no registra algún hermano con el que yo esté enojado o aún algún congregante de alguna de las iglesias. En alguna ocasión coincidí en un evento social con un personaje por el que yo creí que tenía algo de enojo, pero gloria a Dios que no. Y para mi sorpresa, en ese casual coincidir, yo sentí una paz que no puedo explicar a la hora de saludarle, pero sí lo percibí a él bastante turbado, a grado de que quiso avanzar, y aunque íbamos hacia el mismo lugar, simuló tener prisa para perder contacto con su servidor. Y yo solamente le di gracias a Dios por no haber sentido absolutamente ningún enojo o inconformidad o incomodidad. Señor, gracias. Pero a él no lo vi tan tranquilo como yo. Entonces mi gratitud fue doble. Señor, gracias porque me dejas ver cuánto se ha turbado. Y yo le quiero decir, hermano, si en algo le he ofendido, por favor, perdón. Yo no puedo explicar de otra manera cómo el Señor me ha dado amor por ustedes. Pero cuando encuentro mensajes como este, digo, aquí está la respuesta, Señor. Son hijos tuyos, hijas tuyas. Y el amor con el que tú me amaste me traspasa y me inunda para que yo les ame. Siendo que no necesariamente tenemos muchas cosas en común. Me sorprende que ahora que estamos en los estudios inductivos varoniles, ¿verdad? Los primeros nomás terminaba el estudio y se iban todos. Y ahorita ya conforme está pasando el tiempo ya nos quedamos primero unos 15 minutos, otros luego unos 20 y ahorita 40. Ya las últimas 2 veces mi esposa me dice, ¿hasta qué hora se van a ir? No, estoy bromeando. Pero tenemos algo en común, que es el gentilicio. Somos todos jaliscienses o capitalinos o oaxaqueños o sinaloenses. No, somos hijos de Dios. Trabajamos en lo mismo, tenemos el mismo tipo de trabajo, no, unos en construcción, otros en restaurante, otros en... Entonces, ¿qué nos hace afines? Pues que todos tenemos la misma edad, ¿no? Hay unos jóvenes y otros no tan jóvenes, y habemos otros que ya somos más maduros. En la fe, digo yo. Y esa es una bendición. Tenemos que entonces tener cuidado de que no solamente seamos sorprendidos como homicidas porque estamos enojados con algún hermano. Y que la gracia de Dios nos alcance en el sentido estricto de doblegarnos para poder quitar el orgullo del medio y ejercer el amor entre hermanos. Número 4. Llega la triste y contundente declaración. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es homicida y no tiene vida. Número 4, no tiene vida permanente en él. Si seguimos ahí en Mateo 5, el maestro extiende su sentencia, le da una extensión adicional, porque ya leímos lo que dice el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, dice. Pero el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire lo que sigue diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Solamente estará expuesto al infierno de fuego después de haber sufrido y padecido la ira de Dios aquel que no tiene vida permanente. ¿No tiene vida eterna? Entonces, por seguro, la ira de Dios te espera
y el infierno de fuego también. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La regeneración, la vida nueva, es cuestionable, no solo para los demás, sino para sí mismo o para sí misma. Debes saberlo. Si no permanece en vida es porque nunca la tuvo. La regeneración no sucedió en usted. Apoyemos esta realidad vigente de nuestros días con el respaldo que Dios nos revela allá en 1 Timoteo 1. Vayamos ahí todos. Y ya estoy terminando. 1 Timoteo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, militéis por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y mire, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí tenemos al pastor Pablo instruyendo al joven Timoteo y advirtiéndole a él y a sus discípulos. Va a haber quienes inclusive profesarán ser, pero no lo son. Así es como yo tuve que tratar a este tal Himeneo y Alejandro. Acabé entregándolos a Satanás para que aprendan a no blasfemar, es decir, para que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Si brincamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 14, encontramos otra vez el nombre de uno de estos dos. Dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos en los cielos. Ay, ay, ay. Si como todo indica, este Alejandro de 1 Timoteo y de 2 Timoteo es el mismo. Este Alejandro, de acuerdo a lo que enseña Jesús allá en Mateo 5, fue homicida. Debido a que en el juicio de Pablo ante Nerón, este Alejandro, una vez profesante de la fe en Cristo, testificó en contra del apóstol. Nerón a la postre sacrifica al apóstol Pablo e indirectamente es Alejandro. Podemos decir que trató tu vida permanente en él. Era uno de los que ahí andaba. Era uno de los que en un tiempo parecía estar del lado del apóstol Pablo, pero ya encarcelado era hostil. Y era un poco amoroso con el apóstol. Así es como llegamos al versículo 16, que nos lleva al punto número 5. Hemos conocido el amor. Es que no es fácil soportar tanta afirmación del apóstol, fundamentalmente porque son afirmaciones ciertas y contundentes. Hemos conocido el amor, la manifestación que por excelencia se eleva en la eternidad y en el universo. Es nada más y nada menos que la cruz del Calvario. Oh, que cada uno de nosotros, antes de pecar y de caer en tentación, traigamos a nuestra mente las escenas del Gólgota. Contundente demostración de ese amor agape que, según Romanos 5:8, Dios muestra su amor. Y esa demostración de amor cumple con darse a conocer para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún los más viles y más depravados pecadores, Cristo murió por nosotros. Amor, el sacrificial, el incondicional,
el divino, según Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó. Efesios 2:4. ¿Sabe usted dónde está Juan cuando está escribiendo su primera carta? Está en Éfeso. Así que el apóstol está viviendo entre hermanos de aquella iglesia de los Efesios. Lo vamos a ver pronto con los varones cuando lleguemos a Hechos 15, 16, 17, 18. Como Éfeso fue la iglesia donde Pablo instituyó lo que podríamos decir hoy en día un seminario, un instituto bíblico. Así es que en Efesios había siervos de Dios, conocedores del Evangelio. Juan está ahí, desde ahí escribe. Y cuando vemos lo que dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, es como una nota que bien podría parecer una fotografía que el apóstol Juan puede voltear a ver como evidencia del amor entre hermanos, con el gran amor con que nos amó. Estando en Éfeso, cuando escribe esta su primera carta, es muy posible que alrededor del apóstol hay evidencia de ese amor entre hermanos. Así que no ha de sorprendernos la coincidencia de su teología, la teología juanina, con la teología paulina, o paulina, como dicen algunos. Hemos conocido el amor. ¿Usted ha conocido el amor de Dios? Usted puede, ante esa afirmación, confirmarlo. Yo he conocido el amor de Dios, así como el apóstol lo declara. Pues empecemos a dar muestras de que así es. Número 6. Él puso su vida por nosotros. Mi sustituto, mi intercesor. Todo aquello que yo merecía pagar por mi pecado, hubo quien sustituyó mi lugar en la condenación y demostró así su amor, que ahora yo puedo conocer muriendo en la cruz del Calvario por mis pecados. Mi expiación, según Levíticos 1:4, donde la instrucción dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Y estando en Efesios, podemos leer Efesios 2:5, cuando dice la palabra de Dios: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él puso su vida por nosotros. ¿No tiene suficiente con lo que dice 4 y 5? Pues mire lo que dice el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Al poner su vida por nosotros, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, usted y yo delante de Dios ya estamos sentados ahí con Cristo. Aquí en la tierra no se ha manifestado lo que hemos de ser, según nos dice Primera de Juan, ¿se acuerdan? Primera de Juan 3, 2, 3 y 4. Pero cuando Él se manifieste, seremos tal y como Él es. Y entonces veremos en ese estado en el que no hay dimensiones de tiempo y de espacio, podremos voltear y decir: oh, mira, desde que Cristo murió por mí, yo ya estaba sentado junto con Él aquí en el cielo. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces en esos años que viví ahí en la tierra? ¿A quién le importa?
Lo que importa es que aquí estoy, sentado a la diestra de Dios. Al resucitar, dice, nos sentó exactamente junto a Él. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. La palabra dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que quiere decir, Él puso su vida por nosotros. Número 7 y último. Nosotros hemos de poner así la nuestra. Nosotros hemos de poner la nuestra, refiriéndose a la vida. Juan 15, y no podíamos cerrar con otro pasaje que no fuera uno del mismo escritor, pero ahí en su evangelio. Juan 15, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, que uno ponga su vida por sus amigos. Hemos entonces visto cómo podemos explicar y justificar y confirmar la transición de que hemos pasado de muerte a vida. Después de este mensaje solamente me resta ponerle signos de interrogación a este título. ¿Hemos pasado de muerte a vida? ¿Ese es su testimonio personal? Con esa seguridad y certidumbre usted puede confirmarlo. Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, atiende al déficit de espiritualidad al que Dios le está llamando en esta tarde. Y hacerlo así, estaremos haciendo bien.